tema, pues yo hoy pienso, ¿no? La angustia que ella vivió. Fíjate que nunca he platicado con ella, pero yo me imagino que si en algún momento tocamos ese tema, que hoy tú lo tocas y me parece algo interesante, el saber su sentir en ese momento, ¿no? Saber que su hija salía a la batalla y que veníamos al área en donde estaba concentrada toda la parte de la enfermedad. Entonces, seguramente ella por su lado vivió esa parte de sufrimiento, de angustia, de saber que yo tenía que salir a trabajar. A la hora de enfrentar la enfermedad, muchos de esos conocimientos pues fueron cambiando y ya no era lo que nos habían dicho al principio, ¿no? Tuvimos que enfrentarnos a muchísimas otras cosas totalmente diferentes, inclusive muy en contra de lo que hemos recibido de información y obviamente teníamos que irla afrontando de acuerdo a cómo se iba presentando la enfermedad. Y era mucha incertidumbre porque no sabíamos, miedo, mucho miedo también porque no sabíamos cómo se iba a comportar y obviamente desde el principio empezamos a ver que empezaban a fallecer compañeros de trabajo. Ya habíamos adecuado un área exclusiva de triage COVID, así lo nombramos, habíamos hecho un código de COVID, en ese momento nosotros lo nombramos código morado, porque así lo pusimos, así lo decidió el comité. Hicimos la ruta, hicimos muchas situaciones para tener esa prevención. Entonces, en ese momento, cuando llega el primer paciente, nos agarraron las prisas, tuvo que entrar el neumólogo, no había enfermera porque no lo esperábamos, nos lo mandaron en ese momento. No, yo nunca me imaginé vivir esto y pues sí es algo así como que se queda uno así como que no sé, con ese estrés, porque sí fue mucho estrés el que se vivió de esa forma, porque nunca me imaginé ver tanta muerte por una enfermedad como esta, la verdad. Tener ese miedo de no saber si venían enfermos o no enfermos de COVID, que nos pudieran contagiar, distanciamiento con la familia, porque ante mucha información que había de cómo se contagiaba la enfermedad, que si había, esta se debía a problemas de que si tocábamos, que si respirábamos, que si podrían entrar por la ropa, como no se conocía realmente mucho de la enfermedad y había mucha incertidumbre respecto a esto, pues lo que hicimos fue alejarnos de la familia con el fin de, de evitar que se contagiara, ¿no? Nos alejamos, nos distanciamos, tuvimos que buscar una residencia aparte. De esos momentos que dices que a ti nunca te va a tocar, que nunca te va a dar este virus. Yo nunca me lo esperaba, mis inicios fue en enero del 2021. Precisamente empecé con síntomas. Mi familia donde yo vivo empezó igual con un síntoma un día antes, yo después empecé y me di cuenta que es cuando tenía ya COVID. Comienza con síntomas mi esposa y después empiezo yo a tener síntomas, ¿no? Y empieza a pasar por mi cabeza, ojalá y mi hija no se contagie. Pero pues oh sorpresa, empieza a sentirse pues molesta. Nosotros como quiera pues vamos al médico o llamamos a un médico, sabemos cómo expresar nuestro dolor. Pero pues mi hija con 6 meses de edad, sin poder hablar, solo quejándose, llorando, pues te pasan muchas cosas por la cabeza porque dices, ¿qué le duele? Entré en shock, sí, entré en pánico, porque ver a mi familia, ver a tu hijo, ver a tu familia con la que convives, hablar de COVID es hablar de muerte prácticamente. Lo relacionan así, lo relacionamos. Cuando no tienes el contexto y la información necesaria de lo que es en realmente el COVID y que se puede curar, ¿no? Sí, tuve mucho miedo en que fuera a empeorar, en que fuera irme más allá, mi familia igual, tuve mucho miedo en que pudiera contagiar a mi familia, porque recuerdo que días antes tuve contacto con mis padres, con mi familia, con tíos, primos. Él ponía su mano diciendo no se acerquen. Fue muy difícil no acercarte a él viéndolo tan enfermo y cómo su respiración se iba dilatando poco a poco y rápido y rápido y rápido y no saber qué hacer, ver la cara de mi mamá desesperada, angustiada
y no poder abrazarla o acercarle y decirle todo va a estar bien porque era mentir, era engañarte. Ver cómo sufre tu familia, verlos desde un vidrio y que no los puedas saludar, tocar, platicar, es complicado. Tú mencionas las cicatrices físicas, ¿no? De un gogle, de un cubrebocas, de unos guantes, del mantener sin tomar agua, sin comer por largas horas, en donde estás completamente en un sauna, en un traje, en donde estás en un servicio, en donde corres de un lado para otro, en donde un paciente ya se puso mal, en donde corres al otro porque ya cayó en paro, y no solamente piensas en ese momento en el paciente, sino conocemos historias de muchos pacientes, de compañeros médicos, enfermeras, administrativos, que estuvieron ahí, adentro de esa hospitalización de COVID, y que sabías parte de su vida, y que sabías parte de su situación, y se te venía a la mente muchas cosas. Y esa frustración que tenía uno de no poderlos apoyar o ayudar más allá de lo que teníamos en las manos es algo terrible. Entonces, realmente la cicatriz no es física. La cicatriz muchos de nosotros nos las llevamos en el alma, nos las llevamos en el interior de cada uno de los que estuvimos en el actuar ahí adentro de los pacientes, porque eso es lo que más nos marcó. La verdad es de que quedó pendiente con ese compañero de trabajo una comida y una plática que estábamos teniendo en ese momento, y que por cuestiones de trabajo aquí en el hospital lo suspendimos y quedamos muy formal de vernos, porque teníamos que hacer un proyecto. Me refieren a los 15 días de que lo había yo visto que estaba hospitalizado por COVID, y de ahí ya no salió porque se complicó, entró a terapia y de terapia no salió. La verdad es de que quedó pendiente. A valorar el día, a valorar las cosas que haces. Aprendes a acercarte a Dios. Pues solamente decirle a mis papás donde estén que los extraño, los quiero mucho, y yo donde estén espero que estén juntos y felices y que sientan el abrazo que no les di porque me hizo mucha falta. Eso es todo. ¿Existe todavía ese riesgo? Porque ese 5, 7, 2% todavía estás en riesgo de padecer la enfermedad. Entonces no es tampoco la panacea. O sea, realmente son esos cambios de estilos de vida, de protección, de lavarnos las manos. Hoy lo ves, siempre debimos haber sido exigentes, ¿no? Hoy vemos ahora sí que nos preparan la comida con su cubrebocas y demás, cuando antes no nos importaba, y siempre debió haber sido algo importante la protección, las medidas, la higiene, el lavado de manos, siempre debió haber sido. Hoy puedo decirte que soy otra persona y que quiero ser mejor.